muy bien. Bueno, entonces a todos los que no había saludado, buenas tardes nuevamente y vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy sobre evaluación de estándares de acreditación. Primero, pues invoquemos al gran arquitecto del universo para que nos dé inteligencia y sabiduría y nos permita el mayor conocimiento y aprendizaje en esta jornada de capacitación. Amén. Entonces, hoy continuando pues con esta puesta en marcha del proceso de acreditación, vamos a revisar cómo evaluamos los estándares de acreditación. Debemos recordar que son tres las dimensiones que vamos a evaluar. El enfoque, referido a que lo primero que tengo que hacer o revisar es qué tengo yo documentado, qué tiene mi proceso documentado. Si está documentado todos los procesos, todos los procedimientos, si están claras los lineamientos, las directrices, qué lineamiento se tiene que contenga las directrices frente al estándar que estoy evaluando. ¿Cuáles son los lineamientos que tiene Saludcom para el cumplimiento de ese estándar? Es decir, en el enfoque vamos a hablar de qué está documentado o qué debemos documentar para que nos diga entonces qué se hace y cómo se debe hacer. Una vez que ya hemos evaluado el enfoque, una vez que tengamos ese lineamiento documentado, pues tenemos que empezar entonces a mirar la implementación. Es decir, cómo se ha hecho lo que está escrito y si se han generado los procedimientos necesarios para generar la apropiación por parte de cada uno de los empleados que ejecutan esos procedimientos. ¿Qué tanto lo tienen apropiado cada uno de los empleados los procesos, procedimientos que le corresponden al ejercicio de sus funciones? Y por último, entonces hay que revisar los resultados, ¿sí? Tengo que verificar para mirar si se está haciendo lo que está escrito y medir eso, ¿no? Evaluar la eficacia de esas acciones con indicadores que me mida si esos lineamientos están siendo efectivos. Y si se identifican fallas, pues entonces desarrollar procesos de mejoramiento continuo. Diseñar entonces a partir de las fallas que vamos a encontrar, de las debilidades que vamos a encontrar, entonces desarrollar un plan de mejoramiento. ¿Listo? Bueno, entonces los pasos sugeridos en la guía de acreditación para hacer la evaluación y que encontramos en el manual de estándares versión 3.1, lo primero que hay que hacer es leer el propósito del grupo de estándares, ¿sí? Leer la intencionalidad, así lo refiere el manual. ¿Cuál es la intencionalidad de ese grupo de estándares? Eso es lo primero que tenemos que leer para pues, tener bien documentado o al menos tener, el concepto claro de qué es lo que vamos a evaluar. Luego, la recomendación que da la guía para la acreditación es leer todos los estándares de ese grupo o de ese subgrupo en el caso de los asistenciales. Leer todos los estándares antes de comenzar a calificar, como para tener un panorama más amplio de los estándares que vamos a evaluar. En tercer lugar, leer muy detenidamente el estándar que se pretende calificar, ¿sí? Y luego realizar el concienso en el grupo con el equipo evaluador, la interpretación del estándar. Entonces, ¿qué es lo que quiere ese estándar? ¿Sí? ¿Qué me quiere decir ese estándar? ¿Qué es lo que me propone ese estándar? ¿Sí? Luego, entonces, vamos después de realizar pues ese consenso con el equipo, de interpretar el estándar, luego vamos a revisar las fortalezas que el equipo considere que están directamente relacionadas con el estándar, únicamente con ese estándar. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Sí?
tomando nota igualmente de cuáles son las evidencias que soportan esa fortaleza. Porque no es solamente, sí, nosotros tenemos tal fortaleza. ¿Cuál es la evidencia? De que sí es una fortaleza. De que sí en realidad es una fortaleza lo que yo estoy registrando. Recordemos que es con evidencias. No es que me parece o me lo han dicho. Es lo absolutamente demostrable con evidencias, con soportes. Y por último, redactar, todas las oportunidades de mejoramiento que me resultan de la evaluación realizada, ¿sí? Para poderlas después trasladar a un plan de mejoramiento. Entonces miren que estos 7 pasos hay que llevarlos uno a uno para evaluar cada estándar. Cada estándar que yo voy a evaluar debe pasar por este filtro de estos 7 pasos. ¿Queda entendido? Bueno, el Ministerio de Salud y Protección Social nos entrega una herramienta para realizar la evaluación que se conoce como hoja radar. ¿Sí? Es esto que les estoy mostrando en la diapositiva. Así viene la hoja radar. Primero, pues empieza por describir el enfoque, es decir, las directrices, métodos y procesos que tenemos documentados, que la organización, la empresa ha planeado para realizar frente a cada estándar. Entonces empieza por describir el proceso, por describir el enfoque y evaluamos si esas directrices, si esos métodos, si esos procesos, pues primero que estén documentados, que estén sistematizados, es decir, que no sea que se den de manera informal o que algunos sí y otros no. Sí, ahí está el formato. Es una cosa Bueno, pequeñita. cierren el micrófono, por Nomás tiene favor. como, Cierren el es como el micrófono. grande de estas hojitas normales. Mi Yerlandi, cierre el micrófono, por favor. Bueno, entonces les estaba diciendo que evaluar de esas directrices o métodos o procesos, primero si están documentados, si están sistematizados, ¿sí? Que no sea que se den de manera informal o que a veces sí y a veces no. Si el enfoque o mejor las directrices o los métodos o procedimientos los realizan todos los comprometidos en ese proceso y siempre, siempre, siempre obedeciendo a lo que está documentado. O si en algunos casos lo realizan según su propio criterio. Entonces ya el equipo evaluador va a determinar eso para poderle dar la calificación de 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Sí? Ya más luego vamos a ver cómo es que yo le doy 1, 2, 3, 4, 5. Cómo debo empezar a hacer esa calificación ya. En cuanto a la proactividad, se refiere a si las directrices, si los lineamientos o los métodos están orientados hacia la reacción o si fundamentalmente generan acciones de prevención, si tienen contempladas acciones de prevención. Quiero decir, establecer si las directrices y los lineamientos están orientados a prevenir problemas de calidad. Si nos adelanta a establecer medidas preventivas de problemas de calidad. Eso es lo que vamos a valorar frente a la proactividad. Esos lineamientos, esas directrices, ese método que estamos utilizando, sí nos lleva a identificar a prevenir problemas de calidad, o si más bien actuamos de manera reactiva. Y referido al ciclo de evaluación y mejoramiento, nos debemos preguntar entonces qué lineamientos, directrices o métodos hay que corregir o mejorar o definitivamente cambiar. ¿Ya? Y allí tenemos la primera parte de la hoja radar, que es referida al enfoque. Ya para calificar lo que corresponde a la implementación, qué tan implementado está ese estándar dentro de la empresa. Entonces, vamos a evaluar primero
el despliegue al interior de la empresa, el grado en que se ha implementado el enfoque, el grado en que esas directrices, esos lineamientos, los tenemos suficientemente desplegados, que los conozcan todos, cada una de las personas que tienen que ver pues con lo que está indicando ese estándar. Y también el despliegue hacia el usuario, ¿sí? El grado en que se ha implementado el enfoque, o sea, los lineamientos, directrices, lo que yo tengo documentado, qué tanto se le ha hecho despliegue a eso hacia los usuarios, ¿sí? Y obviamente según la naturaleza y el propósito del estándar. Entonces, allí en implementación evaluamos dos aspectos, dos variables. Una, qué tanto se le ha hecho despliegue y qué tanto lo conoce todos los empleados comprometidos en esa área y frente a ese estándar. Y qué tanto el despliegue le hemos hecho hacia los usuarios. Ya luego vamos a ver esto con ejemplos y lo vamos a ir entendiendo un poco más. Luego tenemos las variables de resultado, ¿sí? Recuerdan que dijimos que son 5. Entonces ahora sobre las variables de resultado se evalúa primero la pertinencia. Es decir, el grado en que esos resultados se relacionan con el área o con la temática correspondiente al estándar evaluado y si se alcanzan los objetivos y metas propuestas. Luego evaluamos la consistencia. Entonces, ¿qué tan consistentes son esos resultados? Quiere decir la relación de los resultados como producto de la implementación del enfoque. Si esos resultados obedecen a la implementación que yo estoy haciendo de esos lineamientos, de esas directrices. ¿Ya? Luego tenemos los avances de la medición. Entonces, los indicadores que estamos utilizando, el grado en que la medición de indicadores pertinentes responde a una práctica sistemática que hace la empresa, ¿sí? En un periodo de tiempo, mensual o trimestral o semestral, ¿sí? Que le permita obviamente la consolidación entonces de ese estándar. O sea, si existen indicadores definidos para medir la temática del área correspondiente al estándar evaluado y la calidad y la pertinencia de los indicadores. Luego se evalúa la tendencia, es decir, en el tiempo, qué tan consistentes son esos indicadores, y qué tan consistente es el desempeño de esos indicadores en el tiempo, y que puede ser positiva cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo, ¿sí? Y por último, se evalúa la comparación, evaluando el grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales o internacionales y la calidad de esos resultados. Y allí tenemos evaluado el estándar. Entonces, esta es la guía que yo les recomiendo a cada uno que se estudie muy detenidamente. En la guía para la acreditación que ustedes encuentran por el buscador Google, allí que escriben guía para la acreditación y allí les despliega la guía y allí pueden encontrar esta hoja radar y una serie de indicaciones para poder calificar de manera adecuada los estándares. Como les decía, no es fácil, pero debemos empezar y ahí vamos aprendiendo, ¿sí? Por eso inclusive vamos a hacer el diplomado con el fin de profundizar un poco más sobre estos temas. Bueno, hay unas recomendaciones de la guía ya para colocar la calificación como tal. Entonces, ubíquese en la escala del numeral 3. Entonces, siempre vamos a comenzar frente a cada estándar ubicándonos en el 3. ¿Sí? En el caso aquí del enfoque para la sistematicidad y amplitud, el 3, el enfoque sistemático
alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en áreas clave. Entonces, esto es lo que nos dice la calificación 3 acerca del enfoque. Entonces, lo primero que hacemos es ubicarnos allí. En el nivel 3, en el numeral 3, en la calificación 3, está una empresa que tiene un grado mediano de madurez del enfoque y de la implementación. Entonces hay que leer cada una de las variables del enfoque y de la implementación del mismo. Entonces luego compare la empresa, lo que hace su área referida a ese estándar, con las características del numeral 3 y evalúe con el equipo calificador si corresponde a ese numeral. Y si corresponde a ese numeral, pues ya hay que darle 3 a ese estándar, ¿sí? Como calificación en lo que corresponde al enfoque, sistematicidad y amplitud. Si no corresponde al numeral 3, porque consideran que la organización supera las características del numeral, pues se desplaza hacia el 4. Y si está de acuerdo con ese numeral, pues póngale 4. Pero si considera que la organización tiene un grado de madurez menor que el numeral 3, que lo que usted ha identificado allí en el numeral 3, en el caso del enfoque, por ejemplo, entonces, si no, entonces desplácese hacia 2. Si está de acuerdo con ese numeral, pues póngale 2. Y si no, pues así sucesivamente va siguiendo hacia abajo, hacia el 1, o hacia arriba si pasa de 3 a 4 o a 5. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que esa es la forma de calificar. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora esto con un ejemplo para que nos vaya quedando un poquito más claro. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a pasar aquí para que revisemos un estándar en la matriz que estoy construyendo. ¿Están viendo ya la matriz? ¿Alguien que me confirme? ¿Aló, Sí, aló? señor. Bueno. Sí, señor. Entonces, dice el primer paso. ¿Se acuerdan qué dice el primer paso? ¿Alguien que me recuerde qué dice el primer paso? Antes de comenzar a calificar. Leer la intencionalidad del grupo del estándar. Eso. Patricia sí está bien concentrada en lo que tenemos que estar concentrados. Muy bien. Entonces vamos a ver. Estos son estándares asistenciales. Entonces, estándares del proceso de atención asistencial. Y esto corresponde, el primer estándar, corresponde a lo que es la declaración de derechos y deberes del paciente. Entonces vamos a ver en el manual, que ahí lo están viendo ya, ¿sí? ¿Me confirman? Aló, aló. Sí, sí se ve. Bueno. Señor. Intencionalidad del grupo de estándares asistenciales. ¿Esto lo encuentran dónde? En el manual. Dice, el resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares de este grupo a partir de un enfoque de humanización de servicio es, 2 puntos, que durante su atención a los pacientes les sean respetados los derechos. ¿Ya? Se les expliquen cada uno de sus derechos a la información, a aceptar o rechazar la participación en las investigaciones o a la intimidad y confidencialidad, a su buen nombre, a las decisiones sobre su cuerpo, si hace donación de órganos o no, a la dignidad y al respeto por sus creencias, costumbres y valores, a la libertad, entre otras. Otra intencionalidad es que conozcan cuáles son los deberes que tienen en su condición de usuarios. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy al estándar, bueno, esa es la intencionalidad. Entonces, nos dice también que yo debo leer los estándares de ese subgrupo. Entonces dice, la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica el proceso de atención al cliente
El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos. Ese es el estándar 1 de ese subgrupo, ¿sí? De derechos de los pacientes. Acuérdense que AS en el código es asistencial, DP es derechos de los pacientes 1. Vamos a ver el 2, porque me dicen que lea todos los estándares primero de ese grupo, o de ese subgrupo en este caso, que es derechos de los pacientes. La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza el respeto al derecho del usuario de participar o rehusarse a hacerlo, la información relacionada con el proyecto, su objetivo, beneficio y riesgos, un comité que analice y avale los proyectos de investigación en los que participa la institución, el análisis de los eventos adversos derivados de los estudios de investigación, y leído el estándar 2 de ese subgrupo. El estándar 3 de ese subgrupo me dice, la organización cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento estratégico, se evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario. Y 4, el estándar 4 de ese subgrupo de derechos del paciente me dice, la organización asegura que para todos los usuarios que atiende, independientemente de la modalidad de venta o contratación de los servicios, se cumplen de igual manera los estándares de acreditación que apliquen a los servicios prestados. Listo. Entonces está leído. Primer paso, ¿no es cierto? Que me dice, o segundo paso, perdón. El primero es la intencionalidad. El segundo paso es leer todos los estándares antes de comenzar a calificar. Y el tercero, pues leer muy detenidamente el estándar que se pretende calificar y luego realizar por consenso del equipo evaluador la interpretación del estándar. Entonces vamos a ver, Alejandra está por ahí. No, acá no he estado. No está Alejandra, no está en la reunión. Bueno, ella como líder de este grupo, pero digamos Sí, ya que... está acá, doctor, acá Ah, sí está. con nosotros. Ah, bueno. Entonces, mire, hay que leer el estándar. La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporadas en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica al proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido en la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. Está leído el estándar. Entonces, ¿qué diría Alejandra? A ver, Alejandra, por favor. Aló, aló. ¿Aló? Ahí me Alejo. Sí, eso, Alejandra, bueno. Entonces, ¿qué diría usted allí? Estamos evaluando la sistematicidad, el enfoque, ¿no es cierto? Entonces, referido a este estándar que estamos leyendo, ya leímos todos los que corresponden a este subgrupo de derechos del paciente. Entonces, ¿qué diríamos a este? ¿Qué le diría usted a su grupo para consensuar allí una calificación a ese grupo, a ese estándar, perdón? Hola, ¿cómo le va? Lo que pasa es que Bueno, mi teléfono no ha podido conectarse muy bien a la reunión. Ah, ya. Por eso Bueno. estoy aquí moviéndome de un punto a otro a ver cómo Bueno. logro conseguir. Pero aquí estoy con Laura. ¿Me podría usted, por favor, repetir la pregunta? Qué pena. Bueno, estamos siguiendo los pasos sugeridos por la guía para la acreditación en lo que tiene que ver con la evaluación de estándares, haciendo este ejercicio para que todos más o menos vamos entrando en esta dinámica de la evaluación de los estándares. Entonces, ahora vimos unos pasos que hay que sugeridos por la guía para
poder evaluar un estándar. Entonces, un primer paso es leer la intencionalidad de ese grupo de estándares que está en el manual de acreditación. Ya leímos la intencionalidad o el propósito pues, que tiene este grupo de estándares, ¿sí? Entonces ahora el segundo paso fue leer los estándares de este subgrupo. Derechos de los pacientes tiene 4 estándares. En ese subgrupo de derechos de los pacientes hay 4 estándares. Ya los leímos, que es la recomendación que da. Y en tercer lugar, Correcto. dice, lea muy detenidamente el estándar que se pretende calificar. Luego realice en consenso con su equipo evaluador la interpretación del estándar. ¿Qué es lo que nos propone el estándar? Entonces dice, la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporadas en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica el proceso de atención al cliente. Y yo diría que hasta ahí, a ver en consenso qué podemos acordar. Allí también Leyendo pues todo el estándar, realmente la calificación que podríamos darle es un 5, porque aquí en la institución realmente sí se cuenta con todos los parámetros que se pueden identificar en el estándar que estamos teniendo en cuenta aquí en la pantalla. Usted sabe qué Se dice el respetan 5 como tal, se en la hoja respetan. radar, ¿qué dice el 5? Sí, claro, ya digo lo que dice el 5 en la hoja radar. En la hoja radar, Claro, el 5 dice que el enfoque es explícito y se aplica de manera organizada en todas las áreas y responde pues a los distintos criterios que están estandarizados y que tienen que ver con relación con el direccionamiento. Realmente pues aquí en la entidad se realiza ese tipo de acciones. Michel Buscando está por en pro de ahí, la... Michel está por ahí, o Nidia Isabel, no está Nidia, no está Michel, no hay nadie del PAT, asistencial Jefe, del PAT. la jefe Doctor, Nidia está en ruta Ah, pero ahí sí graves, porque y si no Michelle solo está respetamos, en la mañana. si no respetamos estos horarios, bueno, yo diría que no estamos en 5. Y les voy a decir por qué. Dice, el enfoque es explícito y se aplica de manera organizada en todas las áreas. ¿Sí? Responde a los distintos criterios del estándar y está relacionado con el direccionamiento. Entonces, vamos al estándar. Dice, la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica el proceso de atención al cliente. Sí, ¿no es cierto? Eso está documentado, que eso es lo que dice el enfoque. ¿Tienen documentado eso? Sí. ¿El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes? Si yo digo que sí, evidencias. ¿Y dónde está documentado cómo hago yo para que el personal sea entrenado en el contenido de la declaración de los derechos de los pacientes? ¿Dónde está eso documentado? ¿Alguien sabe? Pues de las capacitaciones que hacemos, lo que usted mismo nos libera, Por eso, ¿y dónde está eso documentado? en las actas que quedan de las capacitaciones. No me entiende. Ya, el acta es el resultado de lo que pasó en una reunión. Yo digo un documento que diga, en Salubcon el personal es entrenado en la declaración de los pacientes de acuerdo con los siguientes criterios o de acuerdo con los siguientes pasos. Primero, se reúne al grupo de empleados, o se hace inducción o reinducción y tal cosa y tal otra sobre los derechos y eso se realiza cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, o yo no sé cada cuánto. ¿Ese documento existe? ¿Aló, aló? Aquí estoy, aquí estoy. Entonces, yo creo que lo haríamos cuando hacemos los consentimientos de reposo de no aceptación de servicios, cuando se hagan consentimientos para la realización de actividades extramorales. O sea, las actividades sí se hacen como tal, de Por creación de los eso, pero pacientes. no, A lo mejor póngale faltará es cuidado, estructurarlo y escribirlo. póngale cuidado el enfoque. El enfoque habla de lineamientos, directrices que deben de estar documentados. Acuérdense del DIN, ¿sí? Documentado, desplegado,
implementado, medido y mejorado. Entonces lo tenemos documentado. ¿Tenemos documentada la Declaración de los Derechos y Deberes? Sí, hay un documento, ¿sí?, que habla sobre los derechos y deberes, donde están establecidos. ¿Se acuerdan del SEA 243? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces eso está. Pero lo que yo digo es, dice el personal, ojo, el personal ha sido entrenado. Entonces yo puedo decir, sí, se han hecho unas reuniones, allí se hace el despliegue, ¿sí? Pero eso está documentado, cómo se entrenan al personal sobre los derechos y deberes de los pacientes. ¿Sí me entiendes? Doctor Cárdenas, disculpe. Sí. Miro, nosotros acá en el área de dispensación de medicamentos manejamos un listado, por decir algo así, Sí. o como un indicador de los pendientes, un formato donde registramos los pendientes. Sí. Entonces, eso mensualmente nos da un indicador de cuántos pendientes se generaron y a cuántos de ellos se les entregó, pues, en su totalidad los medicamentos. Entonces, si dice, el estándar dice que uno de los derechos que tiene el usuario es que todos los medicamentos le sean entregados en su totalidad, es un derecho del usuario. Sí, Y el pero deber de la no, empresa... todavía no estamos evaluando eso. Estamos No, hablando del pensaba enfoque. que era eso, ¿no? No, el Ah, enfoque. bueno, disculpe, doctor. El enfoque. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Entonces, si yo digo que sí, entonces debo tener documentado eso. ¿Cómo es que yo entreno al personal? ¿Cómo es que lo evalúo para que ellos comprendan y sigan las directrices? Entonces, ¿dónde está eso documentado? ¿Cómo es que yo los evalúo? No estoy preguntando si hay actas de que se les hizo o si hay calificaciones, evaluaciones donde se les ha evaluado eso, sino es el procedimiento. Acá estamos refiriéndonos a los lineamientos, a las directrices que se dan y que deben de estar documentadas. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Los escucho? Sí, señor. Bueno, entonces a eso es que me refiero. Por eso yo no podría aceptar un 5 allí, porque no estamos en 5 todavía. ¿Que podemos llegar allá? Claro, pues para eso es que nos estamos reuniendo y para eso es que cada grupo va a evaluar. Pero hay que evaluar es muy, y ese muy lo pongo en mayúscula, en negrilla y subrayado. Muy exigentes, porque cuando nos llegue la evaluación externa, eso nos va a hacer muy exigentes, ¿sí? Entonces tenemos que desde ya empezar a ser muy exigentes, en mayúscula, con negrilla y subrayado. Muy exigentes. Porque si no, vamos a perder el año. ¿Ya? Además, ¿qué pasa cuando yo soy muy exigente? En mayúscula, negrilla y subrayado. Pues que los mínimos que tengo van a subir, así sea, no lleguen a un altísimo nivel, van a subir por ese hecho de yo ser exigente. Entonces, mire, aquí ya, de hecho, ya tenemos algo que hay que mejorar, es documentar cómo es que entrenamos a los empleados sobre la declaración de los derechos y deberes de los pacientes. ¿Y cómo es que vamos a evaluar si esos empleados han entendido y han comprendido esos derechos? ¿Sí? ¿Y cómo es que vamos a evaluar si sí siguen las directrices? ¿Ya? Luego dice, los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar si mis usuarios entienden, conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes? ¿Dónde yo tengo eso documentado? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a evaluar que ellos conozcan y comprendan el contenido de la declaración de sus derechos y deberes? ¿Sí me explico? ¿Aló? Sí, señor. Bueno,
Entonces, allí, miren ustedes, que en el enfoque, yo diría, me voy al 3, porque me recomiendan, fíjense que siempre me recomiendan ir al 3 primero. El enfoque sistemático, me preguntan, el enfoque sistemático, alcanzable para lograr los propósitos del estándar que se desea evaluar en áreas clave. Entonces yo por eso preguntaba por Nidia. Yo no sé cómo está eso en atención a domiciliaria, porque recuerden nuevamente, aquí no estamos evaluando áreas, ni procesos, ni procedimientos, estamos evaluando Saludcom total, la empresa Saludcom, porque si nos acreditan es a Saludcom, no acreditan el servicio asistencial que se presta en la clínica, o el servicio asistencial que prestan en odontología, o el servicio asistencial que prestan en atención domiciliaria. No, nos van a evaluar es todo. Entonces, ¿cómo lo están haciendo en laboratorio clínico? Así eso esté tercerizado, nosotros, allí el área asistencial, el GIRS, es responsable de lo que pasa en el laboratorio, así eso esté tercerizado. ¿Sí me entienden? Entonces, esto se los aclaro y hago énfasis en que es cuando yo voy a identificar una calificación aquí de estándares, es una calificación global, que me englobe todas las áreas. ¿Sí? Entonces, yo diría, ¿estamos en 3? No. No sé qué diga el consenso del equipo de evaluación de los estándares asistenciales, pero para mí es no estamos en 3 todavía. Entonces, la recomendación que me dan, me voy al 2. Comienzo de un enfoque sistemático para los propósitos básicos del estándar y empieza a estar presente en algunas áreas. El enfoque y los procesos a través de los cuales se desea evaluar en áreas clave. Y luego me voy al 1. El enfoque es esporádico. No está presente en todas las áreas. No es sistemático y no se relaciona con el direccionamiento estratégico. Entonces, ¿podríamos estar allí en 1? ¿O podríamos estar en 2? Entonces ya el equipo lo decide. Por eso es que ese tercer paso es que el estándar, luego de realizar un consenso del equipo evaluador, la interpretación del estándar, ¿cuál sería? Entonces, 1, 2 o 3, o 4 o 5, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo? Alejandra, ¿qué me puede decir a lo que estoy diciendo, Alejandra? ¿Aló? Aquí estoy escuchándolo. Sí, ¿qué me puede decir entonces? Segundo. Sí, señora. No, pues teniendo en cuenta lo que usted comenta, doctor, no podríamos calificarnos como 5 porque no está, a pesar de que las actividades se están realizando, no están estructuradas o escritas, y pues en calidad sabemos de que lo que no está escrito, pues no se hace. No existe, sí. ¿Señor? No existe, sí, tiene razón. Entonces la calificación, o sea, si lo estamos haciendo, entonces la calificación tampoco puede ser tan mala. Podríamos darle entonces un 2 porque sí se está comenzando a hacer los enfoques de manera sistémica, sí se están implementando herramientas para obtener el resultado final, pero pues sí, aún falta por trabajar un poco más. Bueno, entonces pasemos al siguiente paso. El siguiente paso dentro de lo que contempla la guía, de los pasos sugeridos que nos da la guía, ¿no es cierto? Entonces, si nos ubicamos en 2, que sería mucho todavía, pero digamos que sí, si el equipo conceptúa que es 2 la calificación. Entonces, allí sí entraríamos a mirar
¿qué fortalezas considera el equipo que se tienen directamente relacionadas con el estándar? Entonces, ¿qué fortalezas tenemos? Si es que las hay. Y si las hay, ¿cuál es el soporte o cuál es la evidencia para yo decir que esa sí es una fortaleza? ¿Ya? Entonces, a modo de ayuda, yo diría, hay una fortaleza. Y es que se tiene ya el documento de los derechos y deberes de los usuarios. ¿Sí? Esa es una fortaleza que tenemos. ¿Y la evidencia cuál es? Pues el documento que ya tenemos. ¿No es cierto? Hay otra fortaleza, según lo que dice Alejandra, y es el hecho de que ya se han hecho algunas actividades de entreno o de capacitación a algunos empleados. Y fíjense que es a algunos. Entonces, para yo poder decir que estoy en 2 sería que todos se les hace. Pero si lo hemos hecho con un grupito, estamos todavía en 1. ¿Sí? El enfoque es esporádico, no está presente en todas las áreas, eso quiere decir que sí está presente en algunas, no es sistemático y no se relaciona con el direccionante estratégico, bueno, no sería tan grave aquí, pero sí el hecho de que no esté presente en todas las áreas ya es una debilidad bastante grande. Bueno, entonces dice allí que se tome nota pues de cuáles son los soportes y cuáles son las evidencias. Y yo insisto en esto de las evidencias porque es que cuando nos llegue el evaluador externo, él nos va a decirnos, porque yo le digo, no, sí, nosotros aquí hacemos X y Y cosas. Él va a decir, ah, bueno, listo. No, evidencias, señor. ¿Dónde están las evidencias de eso que me está diciendo? ¿Sí? Entonces, por eso hay que, si yo hablo de que tengo X fortaleza, ¿cuál es el soporte para yo decir que esa es una fortaleza? Recordemos, les decía ahora, que una evidencia no es que a mí me parece o me lo han dicho, no, es que sea absolutamente demostrable, con evidencias, con soportes. Y por último allí, ¿qué pasaría con ese estándar? Según los pasos que nos da la guía, según los pasos que nos da la guía, ¿sí? Lo último dice, redacción de todas las oportunidades de mejoramiento de la organización o de la empresa frente a ese estándar. Entonces, frente a ese estándar, ya tenemos unas acciones o unas oportunidades de mejoramiento que tenemos que diseñar, implementar y evaluar. ¿Sí? Entonces, vimos que allí hay algo que contempla el estándar, ¿ya? Y que nosotros no tenemos. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes. Algún personal ha sido entrenado, pero ha sido entrenado allí porque alguien algún día dijo, bueno, hagámosle una charla sobre los derechos y deberes. Pero no es algo sistemático, que se dice cada 3 meses, cada 6 meses, cómo se hace, qué es lo que se presenta. ¿Sí me entienden? Entonces, eso hay que documentarlo. Allí hay una oportunidad de mejoramiento. Hay que documentar cómo es que entrenamos al personal sobre el contenido de la Declaración de los Derechos y Deberes de los Pacientes y cómo vamos a evaluar si lo comprenden, si sí se siguen esas directrices que están allí consignadas en esa Declaración de Derechos y Deberes. ¿Ya? Y otra oportunidad de mejoramiento es frente a los usuarios. Los usuarios que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la Declaración de sus Derechos y Deberes. Entonces, ¿cómo es que yo voy a documentar ese procedimiento? ¿Cómo es que vamos a hacer para que los usuarios conozcan y comprendan el contenido de los derechos y deberes? Allí en Saludcom. ¿Ya? Y eso debe quedar en un documento y obviamente después hacerle todo el seguimiento. Que eso debe quedar consignado en el documento. ¿Cómo es que después se le va a hacer seguimiento a eso? ¿Listo? ¿Sí ven? ¿Están entendiendo ya más o menos cómo es la situación? Espero respuestas.
Muy buenas tardes, doctor Fernando Cárdenas. Pedirle Doctor Luis disculpas por Evelio, haber llegado tarde hoy. Estábamos en un proceso de lo que estamos haciendo todos con respecto a la gasolina. al, al asunto de la gasolina. Sí. Estamos intentando hablar con una bomba de la ciudad para ver si a los empleados de Salucón podemos brindarles un bienestar en estos días. Quedamos de volver a hablar mañana para garantizarle a todos la posibilidad de que lleguen ahí y sean atendidos. Eso es un Ah, qué trabajo bien. que salía a realizarlo, entonces vamos a estar pendientes. Lo mismo, intentando hacer contactos con el Hospital Raúl Orejuela, bueno, para el asunto de las vacunas. Próximo martes tenemos una reunión a las 10 de la mañana en la Secretaría de Salud Departamental y ahí vamos, perdón, con la Secretaría de Salud Municipal de Palmira y ahí vamos también a mirar cómo garantizamos la vacunación de todos nuestros empleados, ya que la mayoría de instituciones de salud de Palmira ya todos tienen inclusive esquemas completos. Entonces, esa ha sido mi labor en la tarde. Y doctor Carlos, con respecto a lo que usted está planteando, es importantísimo. De las 20 personas que yo veo y me imagino que ya han firmado la asistencia, es fundamental que estos indicadores que ustedes que están informando o calificando es la forma que un auditor de acreditación siempre va a estar pidiendo soporte, ¿no? Que es 1 o que es 5. ¿Por qué? ¿Cómo me soporta el 1 y cómo me soporta el 5? Entonces, de ahora en adelante, la primera gran tip para los que nos vamos a acreditar y vamos a recibir el certificado que va a entregar la organización es que todo lo que hagamos tenemos que tener soportes e indicadores, y eso con el doctor Cárdenas vamos a hacer durante estos 18 meses una capacitación para que todos entremos en ese proceso de cómo organizar el indicador y cómo evaluarlo y cómo tener los soportes. Sí, doctor Cárdenas. Bueno, ¿sí ven cómo fue el procedimiento ahorita para poder calificar este estándar? Y solamente le calificamos la sistematicidad, porque ahora tenemos que entrar a calificarle la proactividad, ¿sí? ¿Qué tanto eso que yo tengo documentado me orienta hacia la prevención o hacia la reacción en términos de calidad? ¿Ya? Porque de eso es que me habla la proactividad. Recuerda que lo vimos ahora. Aquí está, proactividad. Entonces, allí, ¿qué dice la guía, Alejandra? El primer paso, perdón, no, el tercero. El primero es leer leer la intencionalidad, ya la leímos. El segundo paso es leer todos los estándares del subgrupo, ya los leímos. Y ahora estamos en el primero. Entonces, el tercer paso. Estamos en el tercero, que es leer el estándar que queremos calificar. Sí, eso, ya lo leímos. Entonces, ahora dice la recomendación que nos ubiquemos en el 3 y miremos si estamos allí o si estamos hacia atrás, hacia el 2 y el 1, o si estamos hacia el 4 o el 5. Pero la recomendación es empezar en el 3. El 3, recuerden que es una empresa medianamente, pues ya con algún nivel de madurez en este tema de la implementación de estándares. Entonces, dice, el enfoque mayoritariamente preventivo hacia el manejo y control de los procesos y problemas de los mismos, proactivamente aún, ¿ve? Quedó aquí cortado. Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿O estamos en unas etapas iniciales de transición de la reacción a la prevención? ¿O los enfoques que tenemos actualmente son mayormente reactivos? ¿O el enfoque es mayoritariamente proactivo y preventivo? ¿Qué dice Alejandra? Respecto al estándar que estamos evaluando, ¿no? Vamos a recordarlo.
Pero estamos en el segundo, porque aún falta escribir y dejar plasmado lo que se está realizando. ¿Tú dirías que estamos en el segundo? Etapas iniciales de transición de la reacción a la prevención de problemas. ¿Sí? Yo diría, es Patricia, yo Sí. diría que estamos en el tercero, enfoque mayoritariamente preventivo hacia el manejo y control de los procesos y problemas de los mismos, porque pues nos falta como lo de la parte que decíamos de tenerlo escrito, de calificar el proceso, de la integración, pero frente a ese que hablábamos ahora, ¿no? Frente a los derechos, deberes y derechos del paciente, ¿no? Estamos Sí, hablando de ese estamos punto. hablando de ese punto. A mí me parece que ese falta como que sea más integrado. Le falta escribirlo, falta que cada paciente que llegue aquí conozca los derechos y deberes, o que esté en una cartelera escritos y que de alguna manera alguien se percate de que los leyó, o que firme que yo sí, yo sé cuáles son mis deberes y mis derechos, como algo muy puntual, como muy aterrizado. Bueno, miren, para ya detallar y finalizar por hoy. Este es el ejercicio que hay que hacer con cada uno de los estándares. Entonces, como ven, si ustedes tienen 75 estándares, la tarea es un poquito larga, porque a los 75 estándares hay que hacerles esto mismo. Para cada una, primero para cada una de las dimensiones, lo que es enfoque, implementación y resultados. Y dentro de cada una de esas dimensiones, pues las variables que tienen, ¿sí?, de calificación. En este caso, el enfoque son 3 variables, ¿sí? En el caso de la implementación, ya veíamos que son 2 variables, el despliegue dentro de la institución y el despliegue hacia el usuario. Y en los resultados son 5 variables, la pertinencia, la consistencia, el avance en la medición, la tendencia y la comparación. Y esto hay que hacérselo a cada estándar. Entonces miren que la tarea es un poquito ardua. Hay que establecer muy bien, muy claro el consenso, en consenso establecer la calificación y les reitero, pero muy objetivamente, ¿sí? Para mi concepto, aquí estamos en uno. Los enfoques son mayoritariamente reactivos, ¿sí? Porque ya vimos que en lo que es sistematicidad y amplitud no tenemos absolutamente documentado todo. Nos faltan todavía cosas. Entonces no puedo yo decir que estamos, digamos que en una transición de la reacción hacia la prevención de problemas. No, todavía estamos aquí siendo reactivos. Y miren que actuamos es porque se presentó algo. Entonces, cuando yo ya tenga, y recuerden que estamos evaluando es toda la institución, no... No, y usted dice que en el 1, y entonces lo de los manuales de los usuarios y todo lo que tenemos, eso es como si no existiera. Explíqueme bien por No, qué sí no. existe, pero Mire, ojo doctor con el Carmen, detalle. ¿Cuál es el tema que estamos evaluando aquí? La proactividad. Que el enfoque, de acuerdo pues con lo que es el estándar superior de calidad, debería ser un enfoque proactivo y preventivo en todas las áreas. Recuerden que no estamos evaluando un área en particular. La acreditación, recuerden que es global, es para toda la institución. Entonces yo tengo que aquí, Alejandra, que es la líder de ese grupo, enfocarse en toda la institución. ¿Qué está pasando en odontología? ¿Qué está pasando allí en consulta externa? ¿Qué está pasando en laboratorio clínico? ¿Qué está pasando en laboratorio de patología? ¿Qué está pasando en atención domiciliaria? Ese enfoque global. Y si todos ya estamos en un proceso de transición, bien, pero si estamos siendo mayoritariamente, ojo, mayoritariamente reactivos, eso no quiere decir que todos, si dijera todos los enfoques son reactivos, no. Los enfoques son mayoritariamente, eso quiere decir que hay algunos casos que no.
pero debemos llegar e ir superando eso. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, a través de identificar dónde están esas debilidades, dónde están esas deficiencias frente a este estándar, ojo, y así frente a cada uno de los estándares que vamos a evaluar.